Vayamos por partes. La semana pasada salieron los 3 primeros capítulos de la serie de Arcane, serie que estamos analizando en el canal. Tenéis los 3 primeros capítulos en la descripción. Por lo que hemos podido ver en estos 3 nuevos capítulos del acto 2 de Arcane, el análisis que hice encaja bastante con la evolución de los personajes. Por ello, este análisis del acto 2 viene cargado de información. Así que sin más dilación, empecemos. El capítulo 5 abre de una forma bastante curiosa, con una llama. El tono es solemne, como si estuviésemos a la expectativa de algo, y esta llama se nos relaciona con el sol, dando a entender que es un nuevo amanecer, una nueva era se acerca a Piltover. Esta llama y esta simbología con el amanecer y el cambio va a ser el hilo conductor de este capítulo. De hecho, si nos vamos al final de este capítulo podemos ver que ya nos estaban adelantando lo que iba a ocurrir. Jinx es uno de esos personajes que va a traer el cambio a la estabilidad de Piltover. A pesar de que el inicio del cambio lo provoque Jinx con esa explosión, algo que se nos adelanta con la metáfora del principio de la llama, Jace va a ser el personaje que tenga un rol más importante en esta trama. Por ello también se nos relaciona a este personaje con el fuego, con el cambio, con el amanecer. ¿Recordáis que en el vídeo anterior explicaba cómo nos ponían en el punto de vista de Jinx para ver la violencia de una manera más estética, a cámara lenta? Bueno, pues si nos fijamos en la primera escena del primer capítulo ya aparecen esos grafismos que aparecían en el videoclip de Jinx que ayudaban para mostrar su locura, pues esos grafismos y esos recursos vuelven a aparecer en estos capítulos. Con esto lo que consiguen es lo que ya expliqué en el vídeo anterior, y es sugestionarnos para cuando llegue el momento de ver a Jinx lo sintamos como algo progresivo, algo que en cierto modo no es así, porque se valen de la elipsis para evolucionar al personaje. De hecho es curioso porque este recurso sirve para distorsionar la visión de Jinx, y en cierto modo lo hacen, voltean las imágenes, aunque sea sutilmente, para mostrar que Jinx tiene una perspectiva distinta de lo que ocurrió. Después de la aparición de Jinx vemos a Caitlyn y vemos cómo ésta sigue las pistas de Jinx, y para mostrarnos de forma visual cómo sigue sus pasos y su recorrido, nos la muestran con los mismos planos. Si recordáis, en el vídeo anterior hablamos de por qué el lugar donde se sitúa Silco es importante. Antes estaba bajo el agua, porque su conflicto interno seguía ahí, y ahora que ha tomado el rol de mentor, lo más lógico es situarlo en el bar de Vander. Respecto a Jace y Victor, durante todo el acto 2 nos lo muestran separados. En cada escena que salen, sale uno en una punta de la habitación y otro en otra, y casi nunca nos lo juntan con planos, y si nos lo hacen es para ver la distancia que hay entre ellos. Esta relación se puede ver clara con la escena que precede al discurso de Jace. Esta comienza con Victor en la oscuridad, sentado, desplazado, y este no se levanta hasta que Jace aparece en pantalla. Si nos fijamos, la forma en la que nos muestran la conversación entre Jace y Victor es viendo cómo Jace le come espacio en pantalla a Victor, que es exactamente lo que está haciendo en la historia. Si la escena comenzaba con Victor en el lado oscuro de la pantalla, esta termina con Jace en el lado luminoso, y con Victor detrás de él. Esta escena refleja perfectamente el distanciamiento que van a sufrir estos dos, y por si no fuera suficiente nos lo remarcan con esta metáfora con la taza, aplastando a Victor. Algo que me pareció curioso cuando vi el capítulo, y que habla bastante bien de la serie, es que cuando va a dar el discurso el Poro se asusta de Jace, porque si recordáis cuando le enseñó los experimentos a Heimerdinger, casi parten dos a este. Es este tipo de atención al detalle y a los personajes lo que hace que nos creamos el universo que estamos viendo. De hecho, otro detalle de esta escena es que ya nos predice con esta metáfora visual que son estos experimentos y la ambición de Jace por ellos lo que acabará con Heimerdinger. En las 5 o 6 escenas que comparten Jace y Victor a lo largo de estos 3 capítulos, siempre aparecen cada uno en una punta, separados, hasta el momento en el que Victor enferma. En ese momento se nos hace un paralelismo entre ambos. Jace acaba ligando con Medarda, y al mismo tiempo con un montaje paralelo se nos muestra a Victor, que rechaza la invitación de su compañera. De esta manera nos enseñan que la prioridad de ambos ha cambiado, ya no tienen el mismo objetivo. ¿Recordáis la metáfora del principio, la del amanecer? Pues hay otra metáfora que sirve para explicar también el progreso, el cambio. La diferencia con otra metáfora es que esta tiene más importancia durante los 3 capítulos, y me refiero a la mariposa. El recurso de la mariposa es una metáfora que se suele usar para reflejar el cambio, en este caso el de la ciudad de Piltover. Pero como he dicho al principio, no solo Jace es el que favorece el cambio en Piltover, sino también Jinx. Por eso cuando roba los inventos de Piltover, vuelve a aparecer esta mariposa, simbolizando el cambio. Entonces, para tenerlo claro, cada vez que esta mariposa aparezca en pantalla con un personaje, la serie nos estará diciendo que este personaje va a cambiar algo, o bien que este personaje cambiará. Este es el caso de Victor, uno de los personajes que más ha evolucionado en estos 3 capítulos. Quiero que os fijéis en el momento en el que nos hablan de la infancia de Victor, cómo aparece en pantalla esa mariposa de la que hablamos. Lo que nos quiere decir con esta metáfora es que Victor estaba preparado para cambiar el futuro.
Antes de seguir, quiero destacar la presentación de Singed, personaje que ya comenté que podía aparecer en el vídeo anterior y que nuestro querido suscriptor Natsieli Ríos lo confirmó. Bueno, entiendo que eres suscriptor, si no ya estás tardando. Y es que teniendo tan poco tiempo en pantalla, con una frase ya nos definen cómo es este personaje. You did this? I thought you understood. The mutation must survive. Pero volvamos a Victor y a la metáfora de la mariposa. Después de esta escena tenemos otra en el mismo sitio en el presente, pero esta vez con Heimerdinger. Good to see some things haven't changed. Esta escena comienza con Heimerdinger hablando del cambio. Victor en este punto de la historia está desesperado, está al borde de la muerte y Jace se está llevando todo el mérito, y tiene miedo de no dejar ningún legado. La escena comienza desde fuera, con un plano general introduciéndonos en la conversación, y esta conversación gira en torno al legado que han dejado, es decir, el cambio que han producido en la ciudad de Piltover que les acogió. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esto aparece en la conversación? I suppose your legacy has been well secured. As one of Piltover's founders, what haven't you to show for your remarkable life? Aparece la mariposa simbolizando y dando fuerza a ese mensaje del cambio que han hecho cada uno por Piltover. You should be proud of what you've accomplished, Victor. Pero Victor no lo cree así y cuando responde a Heimerdinger lo hace mirando a la mariposa y viendo cómo ésta se va, del mismo modo que su legado, y por esa razón esta escena comenzaba con la cámara fuera enseñándonos la ciudad de Piltover, pero termina con la cámara dentro, viendo cómo la ciudad engulle a estos dos personajes, algo que ocurrirá a lo largo del capítulo. Y es que en el mismo capítulo más adelante tenemos esta escena donde Heimerdinger es echado por el resto de los consejeros por culpa de Jace. Quiero que os fijéis cómo es el plano de Heimerdinger respecto al de Jace. Heimerdinger es el que empieza el discurso en esta escena, y por eso el aire de su plano es a favor del resto de consejeros. Sin embargo, el plano de Jace es todo lo contrario, tiene el aire a favor de Heimerdinger. Pero esto cambiará a medida que Jace tome poder en el consejo y consiga echar a Heimerdinger. Es entonces cuando el plano comenzará a moverse hacia la izquierda, dejando sin aire a Heimerdinger y aplastándolo, al contrario que con el plano de Jace, que acabará dejándole más aire a favor del resto de consejeros, acabando de forma frontal, del mismo modo que comenzó la escena Heimerdinger. Un recurso similar que utilizaban también en la película de Infinity War, en la que el plano también poco a poco iba cerrándose, dejando a Gamora aplastada y sin salida. Si visteis el vídeo anterior recordaréis la simbología que había respecto a los puños y Vi. Esto es algo que vuelve en estos 3 capítulos para reforzar esa idea de mentora que ejercía sobre Jinx. En cuanto a la presentación que hacen de Vi cuando ya es mayor y cuando Catelyn va a ir a buscar a la cárcel, me recordó mucho la presentación que hacían en la película del Silencio de los Corderos, cuando Clarice va en busca de Lecter para sacarle información. El modo en el que está llevada la escena, con un tira y afloja sacándose información, me recordó mucho a la película. De hecho utilizan la misma tipología de planos, llegando desde lo lateral a lo más frontal hasta que la escena se cierra. Y es que claramente esta escena está fuertemente inspirada en el Silencio de los Corderos. Lo que no hace más que remarcar lo bien que están haciendo esta serie, buscando referencias desde muchos sitios para que esta serie encaje en lo narrativo. Por último, para terminar, quería hablar de algo de lo que no estoy totalmente seguro, pero creo que es importante, porque de una manera u otra aportará algo a los siguientes capítulos. Y me refiero a la aparición constante en estos capítulos de los cuervos. Hay quien relaciona estos cuervos con la aparición de Swain, el emperador de Noxus, región que ya ha sido mencionada en estos capítulos, pero creo que esto va algo más allá. No descarto la aparición de personajes de Noxus, porque si vemos el adelanto de los siguientes capítulos, podemos ver que están recibiendo a personas con atuendos de color rojo, el color de la región de Noxus. Pero dejando las teorías a un lado y centrándonos en el análisis narrativo, que es de lo que va este canal, no puedo dejar de ver que hay una simbología respecto a los cuervos. Si tenemos a la mariposa como pájaro al lado que simboliza el cambio al futuro, en este caso tenemos al cuervo, simbolizando todo lo contrario, el pasado tormentoso de Jinx. Y es que la primera aparición que tenemos del cuervo es cuando Jinx llega a este lugar recordando su infancia perdida, y lo que decide hacer con el cuervo es eliminarlo, porque quiere olvidarse de esa culpa que tiene. De ahí que al final del capítulo 6 vuelve a aparecer este cuervo cuando Jinx se reencuentra con su hermana. Y cuando Catelyn aparece en escena, el cuervo grazna, como si se tratasen de unos gritos en la cabeza de Jinx que vuelven a recordarle que se va a separar de su hermana. Y eso es lo que hace que su locura vuelva. Por eso al final del capítulo volvemos a oír a ese cuervo graznar, pero esta vez sin verlo, porque su hermana no está, y seguido vemos esos grafismos que ya nos anunciaban la locura de Jinx.